¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos en su programa Perspectiva. Perspectiva tiene la intención de ofrecerle información que le eduque, que le instruya, que le capacite para usted enfrentar la ignorancia perniciosa, la manipulación odiosa o las acciones sin sentido y falta de evaluación. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que es más común de lo que usted cree. Se consigue presente en nuestra sociedad y todos los días está causando cientos de problemas. Hablamos de la codependencia en el matrimonio. ¿Por qué la codependencia en el matrimonio? Bueno, porque muchísimas veces hemos oído el término asociado a las adicciones, pero la realidad es que la codependencia no tiene que ver con el adicto. El adicto es solamente el sujeto en el que el codependiente está atado. Así que vamos a hablar de la codependencia como un mal, como un elemento extraño en la vida conyugal y que está causando gravísimos efectos. En este momento para eso tenemos a un invitado que sin duda es un profesional de esta conducta humana o de las conductas humanas, Milton Pagán, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. En este momento pronto lo llamamos el doctor Milton Pagán. Milton, qué bueno tenerte con nosotros de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Dios te bendiga, doctor Aquiles. Mi nombre es Milton Pagán, como bien dijo el presentador. Soy estudiante doctoral, recinto metropolitano, Universidad Interamericana. Poseo una maestría en estudios profesionales de la conducta y siervo del Señor, ministro del Concilio de Asamblea de Dios, Distrito de Puerto Rico. Pues sin duda alguna que el background es suficiente para trabajar con el tema porque es algo con lo que constantemente nos encontramos, Milton. Estamos hablando de la codependencia. ¿Qué es lo primero que deberíamos saber cuando hablamos de este tema? Bueno, vamos al trasfondo histórico. Mayormente esto se da en los años 50 en relación al problema de alcoholismo y de cómo los terapeutas, consejeros, psicólogos y psiquiatras se dieron de cuenta que la persona que vive, convive o es esposa o esposo de una persona con adicción en ese momento al alcoholismo se estaba afectando física, saludablemente, y estaba, por estar atendiendo a la persona de la problemática, se estaba descuidando. Entonces podemos definir codependiente a esa persona que tiene un trastorno psicológico y un apego tóxico en la relación donde se descuida físicamente de salud y solo está diciendo en palabras sencillas, esta persona depende de mí y solo yo puedo ayudarle. Deja de ser ella para convertirse para la otra persona o para grupos. O sea que tendríamos que decir que la codependencia es sencillamente un comportamiento emocional, un comportamiento en la vida de un individuo, una conducta que tiene como objetivo el vivir la vida de otra persona antes que la suya propia. Exacto. Mayormente en los años 70, mediados, es que se acuña más el término de la codependencia. Y se define tanto Gottman, White and Wright, Sullivan, psicólogos, estaban hablando de, y la definen en tres categorías, si podríamos decir. La primera, que es un trastorno psicopatológico, ¿verdad? Y entonces el DSM-4 lo describe. O la segunda, se da unas siglas en inglés, la O, que son los hijos, producto de personas alcohólicas o adictas. Y la tercera se da como relaciones interpersonales, que eso Wright and Wright lo describe para los años 90 en unos estudios que se hizo. Y entonces yo pues creo, uno estudiando como estudiante de la conducta humana, que se dan las tres, la mayoría, por lo menos dos de ellas, pero se dan casi las tres en las personas, porque esa obsesión tóxica de querer ayudar y descuidarse uno. Fíjate que estás hablando de obsesión y es la palabra clave en todo esto, porque pareciera ser que el codependiente, porque tenemos que entender que está el dependiente y está el codependiente, que son diferentes. El Exacto. Codependiente es aquel que piensa
que el objeto de su codependencia puede cambiar no solamente la vida de él, sino que cambiando la vida de él o de ella, cambia la suya propia. Por eso es que descuida la propia para ir a atender la vida del otro. Y en esta obsesión a controlar, porque es una forma de control, ¿no? Todo seguro. Mayormente el dependiente, se daban las escenas, mayormente un codependiente viene de un hogar disfuncional. Hubo alcoholismo, drogadicción, maltrato físico y verbal y abuso sexual. Es lo que siempre la psicología ha dicho, que es el ambiente que se da. Y como estudiantes que somos de la conducta humana y siempre acuñamos el término, son capítulos que no se trabajaron en la vida y no se ha podido cerrar. Y cuando se unen en matrimonio, pues eso que trastornó de la niñez, eso que lo marcó, viene y se proyecta en la relación matrimonial, en la pareja. Hay algo que deberíamos entender, que el codependiente, sin darse cuenta, se va, dicho en buen boricua, ¿no? Entrometiendo, se va convirtiendo en alguien que constantemente interviene en la vida de la persona, tratando de que viva la vida según el ángulo que tiene, cuando lo que está haciendo es una especie de proyección. Doctor Aquiles, fíjate, a veces es subjetivo, porque a principio cuando esa persona codependiente entra en la vida de otro, el dependiente o la persona que recibe lo ve, oye, qué bueno, agradable, me trata de ayudar. Claro, una forma como de idealizar al codependiente, se le idealiza muchas veces al principio como alguien que es una persona que le gusta beneficiar a otro, atento, que es muy piadosa, una persona muy amable, muy cuidadosa, pero cuando esto se va haciendo tan consuetudinariamente, empezamos a descubrir que no es tanto así. No, se hizo un estudio entre mujeres y hombres, y fíjate, en la mujer se dieron 5 características, déjame ver si me puedo acordar. Una era ser cuidadora obsesiva, la otra era por la cultura que le afecta, de que la tradición cultural, mayormente de nuestros abuelos, del machismo. Otro de los síntomas que dio la mujer era siempre dejar de ser ella para ser de otra persona. Y en el hombre se daban 2 características, ser un proveedor obsesivo, pero a la misma vez un manipulador, con palabras puertorriqueñas, machista, autoritario. El asunto es que estas personas, sin darse cuenta, se convierten en personas muchas veces maltratadas, abusadas, llenas de dolor, tanto físico como mental, y en ese proceso van aumentando cada vez más su tolerancia al maltrato y al dolor. Por eso es que se relaciona con adictos al alcohol, con adictos a las drogas, porque el adicto causa ciertas cosas y la persona obvia estas realidades, porque al fin de cuentas es que si él mejora, yo voy a mejorar. Si él vive es porque yo estoy aquí, sin mí no es nada. Sí, en palabras sencillas, como decimos en la jerga pueblerina puertorriqueña, en Arroyo Habichuela, se da que el codependiente dice, fulano, fulana o este grupo, sin mí no pueden seguir hacia adelante. Sí. Yo necesito estar con ellos, yo necesito tomar sus decisiones. Y les resulta al codependiente difícil el pedir, el establecer sus propias condiciones asertivas, decir, mira, yo te acepto hasta aquí. El codependiente ha quitado esas fronteras y se convierte permisivo al objeto de su dependencia. El codependiente impone. El codependiente siempre está imponiendo. En sí nunca se da de cuenta que es codependiente. O sea, él impone al objeto de al dependiente. Pero asimismo él violenta esa frontera porque él permite que aquella persona abuse de él, de ella. En cierta manera sí, porque entonces el dependiente va siempre a decirle al codependiente, mira, yo no sé tomar esta decisión, ¿qué debo hacer? Exacto. Déjate llevar por mí, yo soy el que te voy a decir. Sí. No, y entonces no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, lo puedes hacer por mí, entonces sacrificando sus propias necesidades. ¿Tú sabes dónde es productivo eso, si lo puedo señalar así, en los trabajos? Cuando el patrono y los compañeros de trabajo ven a un codependiente obsesivo, pues que le dicen, pues mira, tú sabes hacer esto bien, se aprovechan y le recargan toda la carga. Pero ni siquiera allí es positivo.
Porque Bueno, para la persona es negativo, será positivo para el dueño de la no, por compañía. eso, para el patrono Sí. y para los compañeros que se aprovechan de la Pero él es persona abusado. codependiente y es abusado. Y entonces el patrono ve la productividad porque es un fajón, un workaholic, como podría decir. Pero llega el momento que eso llega a un clímax. Y entonces esa persona se enferma y deja de ser productivo. Y fíjate que pudiéramos verlo también muy reflejado en las madres. Hay muchas madres codependientes hoy día. Oh, fíjate, cuando usted empezó el tema, introdujo, a veces en nuestra cultura latina, siempre se ha visto el hombre como proveedor y la madre como cuidadora. Unos tiempos de nuestros abuelos era así, pero había como un convenio y eso se hablaba, o la tradición imponía y la cultura, y se aceptaba y no había problema en esa situación. Pero hoy en día, pues, en muchas personas, sobre todo el manipulador, está usando, que ya sería otro tema, pero puede ser también de codependiente, empieza a decirle a su esposa o a su esposo, porque hoy en día se dan de las dos formas, deja de trabajar, ponte a cuidar, yo suplo, la va aislando de la familia hasta que la apodera. Entonces dice, tú necesitas de mí. Y entonces la persona se ve sin trabajo, se aisló de la familia, y entonces ya se pone dependiente de ese codependiente. Eso es cuando hablamos de la actitud de víctima en la que se convierte el dependiente, pero es que cuando hay esta relación es disfuncional. Oh, seguro. De por sí, porque entonces el dependiente empieza a abusar del codependiente y el codependiente abusa del otro. Así que hay una relación mutua de disfuncionabilidad en esa relación. Sí, es disfuncional porque no produce, primero emocionalmente afecta. Después que se afecten las emociones y el cerebro empieza a segregar codeína y en vez de estar más con serotonina, pues empiezan a dañarse los órganos, empieza a dejar también, muchas personas dejan de alimentarse, así que se deteriora lo físico y se deteriora la salud. Y ya se convierte, pues, como dije al principio, es una obsesión tóxica y lo tóxico te afecta, te daña. Fíjate que una de las cosas que se está presente en el codependiente es el proceso en el cual no se da cuenta, no se percata de esta situación y que va poco a poco involucrándose cada día más. Vemos como en las relaciones de codependencia nos encontramos a personas que no han entendido un concepto más equilibrado, porque nosotros no fuimos diseñados para ser codependientes, tampoco fuimos diseñados para ser dependientes, pero tampoco fuimos diseñados para ser independientes. Porque de alguna forma todos necesitamos. Así que el concepto que se adecua a la conformación del ser humano, por ser un ser gregario, es la interdependencia. Seguro, necesitamos interdependencia como las naciones necesitan interdependencia, porque hay ciertas regiones en el mundo que producen unos minerales, unos productos agrícolas y se intercambian. Tecnología, por alimentos, por eso conocimiento. Inclusive se descubre América buscando una nueva ruta para la India. Sí. Asimismo, entonces, nosotros encontramos que una relación conyugal, el hecho de la codependencia está atentando contra la relación de esa pareja. Y empieza, como dije al principio, bien sublime, mucha atención, mucha cordialidad, en lo que hay entonces el poder de control y de dominio. Pero esa persona, como bien dice el DSM-4, los estudios que hacen psicología y psiquiatría, viene con un pasado, vienen de un hogar. Hasta ahora todos los marcadores dicen que viene de un hogar disfuncional. O sea que aquí nos tenemos que ir incluso un poco más allá. Cuando vamos a ver a una pareja que está comenzando a relacionarse para establecer una unidad matrimonial, deberían fijarse mucho en el contexto familiar desde el que viene aquella persona y compartir este tema, analizarlo, incluso buscar la ayuda necesaria para evaluar si es adecuada la relación. Como padre de 2 hijas, yo siempre le doy unos criterios a mis hijas. Primero, que se conozca a los padres. Dice, cuando tengo una relación de novio, conoce a los padres. Esa persona que va a ser tu novio, conócelo si le gusta estudiar, trabajar, si es respetuoso y obediente y cuál ha sido su marco de crecimiento. Pero sobre todas las cosas, ya como cristianos que somos, si ama a Dios. Porque entonces ahí tú tendrás una mayor seguridad. Y el último es que yo digo, y es padres, que no sea mamá boy, que tenga
Para algunas partes en Latinoamérica sería más bien ese niño mimado, para entenderlo de alguna manera, o niña mimada, porque esto también muestra disfuncionalidad. Y Exacto, puede generar entonces, sería el complemento perfecto para un codependiente. exacto. Una persona que ha sido formada en codependencia también en una relación anterior familiar, porque lo sobreprotegieron. Pero tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de las consecuencias que tiene en una sociedad la codependencia en el matrimonio. Vamos a hablar de las consecuencias diarias de esto. Ya regresamos con más de perspectiva. Bien, regresamos a su programa Perspectiva. Gracias por estar con nosotros, aguardarnos. Espero que usted esté ya tomándole el pulso a este tema que sin duda está más presente de lo que nosotros imaginamos. Tenemos que hablar de la codependencia y el matrimonio. Por cierto, quiero invitarles a que compartan con nosotros su opinión sobre este y todos los programas que estamos siempre produciendo para usted, para su edificación y para su construcción social y familiar. Les recuerdo todos los puntos de contacto a través de los cuales usted puede estar en relación con nosotros y retroalimentarnos con su opinión, incluso si hay temas que usted considere que deberían ser contactados, que deberían ser repetidos o que debería trabajarse con ellos, por favor déjenos saber de alguna manera. Hoy está con nosotros profesional de la conducta, de la consejería, de la orientación, Milton Pagán, quien ya pronto culmina sus estudios doctorales y siempre en la parte de la maestría como que nos cuesta decir, tiene una maestría, ¿no? Sí. Porque se habla de licenciatura y que en Latinoamérica se conocen, aquí son bachilleratos, pero cuando llegamos al término de maestría como que no hayamos cómo decir que es una maestría, pero es que el casi tuyo es casi un doctorado. Así que, y por ética no se puede decir doctor hasta que no tengas el título. Pero Haga la tesis. sí, hasta que no tengas la prueba y te la reconozcan y todo lo demás. Pero nada, Milton, de veras que es un placer. Estamos hablando de la codependencia y hablábamos en el tema anterior que en este segmento queríamos a retomar el tema, pero retomarlo en el aspecto de las consecuencias que en una sociedad, que en una familia trae la codependencia. No, la codependencia trae consecuencias funestas. Tenemos que reflexionar que si la familia es disfuncional, tenemos una sociedad disfuncional, porque esa familia se manifiesta en la sociedad. Fíjate, una cosa que me gusta decir, que sin familias sanas no hay sociedades prósperas. No, seguro, no hay sociedades prósperas si no hay una familia, porque el individuo es que compone y es parte de una sociedad. Si no hay individuo, no hay sociedad. Claro, claro. Y de hecho, el término sociedad implica la interrelación. Exacto. Entonces, en una sociedad, los individuos, las personas, socializan. ¿Qué tipo de personas o de ciudadanos se forman en un hogar donde la codependencia matrimonial está presente? El ciudadano que sale de ahí, como en las siglas en inglés, la AON, se dio eso en los años 70 por los niños producto de personas alcohólicas y adictas, son personas que van a ser siempre autoritarias, de pobre desempeño social, bajo autoestima. Y cuando el individuo tiene autoestima baja, la sociedad está disfuncional. A medida cuando uno va a la historia de las diferentes épocas de la historia, oscurantismo, renacimiento, iluminacionismo, vemos lo que pasaba en esas. Y cuando vamos obviamente a la época del oscurantismo, vemos que la sociedad no progresó. Pero cuando la sociedad empezó a tener más conciencia y sobre todo conciencia del Dios, vemos que la sociedad empezó a prosperar en todos los ámbitos. Y la sociedad, una familia, ese matrimonio, esos hijos sanos, conscientes de lo que son los valores, y no los valores relativos, como nos dice el posmodernismo, ni los valores lo que es bueno para uno y malo para otro, no, sino valores de respeto hacia la persona. Tenemos una sociedad pujante. Una de las cosas que me llama la atención cuando hablo sobre este tema es que el codependiente puede desarrollar otras patologías. Bueno, el primer análisis que se hacía era patológico, y en el DSM dice que es impulsivo,
siempre está sudorífico, tiene como 8 o 10 análisis clínicos que le dan, inclusive termina en la agresión. Y todo esto puede irrumpir en una depresión, porque todos los elementos te van llevando a un estado de máxima excitación que al final de cuentas puede... Sí, porque el codependiente espera que se le gratifique, que espera que el dependiente o la persona que hizo el favor se lo reconozca, porque también está buscando aceptación. Al fin de cuentas, el codependiente se ve a sí mismo como un héroe o heroína. Oh, seguro, irrumpí en tu vida, te ayudé, ahora gratifícame. Y con eso me vienes a pagar. Entonces, tienden a caer en depresión. Es una de las consecuencias, ¿no? Oh, tienden a caer primero entran en esa crisis, después se ponen depresivos, y si la depresión profundiza, pues ahí ya tenemos unos problemas serios, que puede llegar hasta el suicidio, hacia también la agresión hacia las otras personas. Se queda encerrado y se queda en un mundo hasta que se pone una persona que pudo haber sido bien productivo, se pone inoperante. Y tenemos entonces como consecuencia que si esto está muy permanentemente en muchas familias, la sociedad entonces como un todo también puede reaccionar de una forma depresiva y podemos tener una sociedad proclive a la depresión, proclive a vivir controlando, proclive a hacer una cantidad de conductas y acciones que en vez de ser productivas, las hacen improductivas a la sociedad. Como diríamos, daño colateral. Sí. El daño colateral es este hijo, esta hija, este esposo, esta esposa que cae en codependencia y después cae en una crisis y en una depresión profunda, va a arrastrar a todos sus familiares cercanos, porque va a necesitar un cuidador, va a crear problemas económicos, porque hay que suplirle cuando ya hay que llevarlo a un hogar, a un sitio donde le den ayuda profesional, porque si hay que internarlo. Pues todo eso, y si no hay muchos recursos económicos, entonces esas familias que tenían otras amistades ya se cohíben de disfrutar de esas amistades y sigue como el efecto dominó. Ahora, otra de las cosas que pasa es que el codependiente no muestra su verdadera personalidad, se muestra como más fuerte que los demás y entonces oculta sus propias carencias, sufrimientos y situaciones, haciendo que en sus propios momentos de dificultad los demás no lo identifiquen ni se den cuenta. No es que al principio todo el mundo lo admira, por lo que suple, por lo bondadoso, por lo atento. Fíjate, mi hermano que no es profesional de la conducta, me hizo a mí reconocer que yo tenía unos patrones de codependencia. Yo como hermano mayor, me correspondió hacerme cargo de mi familia en un momento determinado debido a circunstancias que se vivieron. Y mis hermanos menores comenzaron a meterse en problemas y a vivir acciones y comportamientos que yo me sentía culpable de ellos y quería intervenir y solucionarle a todos sus problemas. Pero estamos hablando de hermanos menores, pero que son adultos y adultas ya. Y este hermano mío, que es el segundo después de este grupo familiar, el segundo, yo soy el mayor, él me dijo, tú no puedes seguir viviendo la vida de ellos y me confrontó de tal manera que yo reflexioné a la luz de la palabra y comprendí que estaba inclinándome hacia la codependencia y lleno todos los patrones anteriores que has mencionado. Seguro, porque a veces porque la cultura te lo impuso, tú eres el mayor, tienes que estar atento a tu hermano menor. Entonces, el problema es que no le damos espacio, porque una cosa es que yo me acerque a mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar en tu problema? Y otra, que me pueda pedir ayuda también. Y que él pueda venir donde mí pidiendo ayuda. Pero que haya una interdependencia donde tú aportas y yo te aporto para ayudar a solucionar. Exacto. No es que yo me voy a hacer cargo de tu problema. Pero no dice, no, déjalo en mis manos, que yo sé lo que voy a hacer, tú de esto no sabes. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Ahí está graficada. Sí, esto es lo que vas a hacer y tú dependes de mí. No hagas nada. Yo me encargo de todo y la persona se pone inerte. Así que entonces, si conseguimos los elementos perfectos para una tormenta perfecta, sería un codependiente y una persona que no quiere asumir responsabilidades en la vida, que no quiere asumir sus retos y que sencillamente deja que el otro lo viva abusando del otro de esa manera. Sí, eso va a terminar mal entre las dos. Las dos personas necesitan ayuda psicológica, necesitan un profesional de la conducta para ayudarlo a salir de la dependencia y otro ayudarlo a salir de la codependencia. Y entiendo que la producción que eso genera, porque de esa relación conyugal, de esa fábrica que comienza en un papá y una mamá, donde uno es una cosa y el otro otra, uno es un dependiente y otro es un codependiente, en esa interrelación vamos a tener hijos que van a surgirse más o menos
a surgir y a entrar a la sociedad más o menos con las mismas características. Oh, con la misma, y van a expresar y a proyectar las mismas características. A principio aquí aplico un verso bíblico en el sentido que va a proyectar ser una oveja, como que una persona feliz se deja llevar, pero en determinado momento todo ese trauma de hogar disfuncional en la que vivió, que no lo trabajó, que no buscó ayuda, que no, como dije ahorita y como decimos, no pudo cerrar ese capítulo, se quedó ese libro abierto, se va a manifestar en cualquier momento. Ahora, Milton, teniendo la realidad de la cultura en la que vivimos, del contexto social en el que estamos, nos encontramos que las rupturas conyugales son muy comunes hoy en día. Y entonces el gran problema es que este patrón se va repitiendo de una relación a otra. Y he oído frases en mi práctica donde dices que yo no tengo suerte con los matrimonios, con las parejas que he escogido. Yo no tengo suerte. ¿Se trata esto de suerte o más bien es la repetición de patrones ya preestablecidos? Son repeticiones de patrones aprendidos y no detenerse un momento a reflexionar. ¿Y cuáles son? Porque uno tiene que tener unos supuestos, cuando digo un supuesto, unos criterios para uno establecer una relación noviazgal y después matrimonial con una persona. Pero lo que pasa es que Puerto Rico está líder en algo que no quisiéramos estar líder. Estamos cuarto en alcoholismo mundialmente, nos supera Rusia. Y en el libro de Desarrollo Humano de la compañía McGraw-Hill, el escritor Papalia, somos, los puertorriqueños somos la sociedad que más cohabitamos y de más divorcio. Estamos número 1 ahí. Y esa información pues la pueden buscar en el libro de Desarrollo Humano, Papalia, la empresa de McGraw-Hill, que aparece en Puerto Rico como de más cohabitamos, concubinato, personas que se juntan, no casados, y de rupturas matrimoniales, de más divorcios, de cada 10, 7. Hablando de las razones de la codependencia, ya las mencionamos, pero hay una que es importante no dejar pasar. Y es la necesidad de amor que tiene el codependiente. Oh, Y cómo en la búsqueda de ese amor caen estos errores. pero como usted dijo al principio, se distorsiona la realidad, porque creemos que estar al lado de una persona es porque la amamos o nos ama, y entonces en busca de ese amor o de esa aceptación. Entonces estamos confundiendo lo que es el aceptado y lo que verdaderamente sí es recíproco, el amor entre el matrimonio. Hay un precepto bíblico interesante que dice que el amor no busca lo suyo. Y puede ser interpretado a veces como una acción del codependiente. No, yo me daño, me entrego, me muero a mí mismo para poder atender a los demás. Pero si voy al contexto bíblico más amplio, me dice que para amar a aquel que está próximo a mí, primero tengo que amarme a mí mismo, porque no puedo tener un elemento adecuado de amor para otro si antes no sé amarme yo. Así que entonces tenemos que el codependiente tiende a no amarse adecuadamente porque tiene carencia de amor. Exacto, tiene carencia de amor y se descuida. Entonces, una persona que se ha descuidado en lo físico, en su proyección de apariencia, en su salud, se vuelve irresponsable en lo económico, porque la obsesión tóxica de estar tan preocupado por la otra persona hace que descuide sus responsabilidades primarias. Y se convierte en un procrastinante porque va relegando sus cosas, lo cual tiende a redundar en frustración. ¿Sabe dónde eso es bien palpable, doctor Aquiles? Eso es bien palpable cuando ese matrimonio tiene hijos ya adolescentes. Y lo podemos ver y la comunidad se da de cuenta donde la codependiente o el codependiente descuida a los hijos, le dice al mayor, hazte cargo, coge el dinero de ahí, hazte la compra, cuida a los muchachos, llévalos allá porque tú eres el mayor, y entonces se pone, como vuelvo y repito, esa obsesión tóxica hacia su pareja y descuida todas esas responsabilidades y entonces los pagos y todo se lo delegan a su hijo mayor o al que tiene más capacidad entre los hijos. Sí, el gran problema es que cuando se hace eso se pierde entonces el equilibrio, lo cual va a traer consecuencias, porque fíjate que en el orden, yo lo llamo el equilibrio del amor, cuando yo amo a alguien más que a otro,
teniendo yo responsabilidades de todo y no sé adecuar ese equilibrio, voy a traer como consecuencia el hecho de que mi propia vida va a estar en desequilibrio. Seguro. Y los que están alrededor tampoco van a quedar conformes. Así que tenemos una gran dificultad porque esa codependencia me va llevando a mí a acarrearme a mí, a mi vida, a mi familia y a mi sociedad problemas secundarios que son graves. Seguro. El hecho es que, vamos a coger los niños, si le demos tanta responsabilidad de su niñez, le robamos su niñez, le robamos su infancia, lo hacemos que madure demasiado temprano. Y esos discursos, es que por tu culpa, No, por tu culpa, por tu causa, o sea, que el desequilibrio en los dos casos, en uno ponerles cargas que no llevan y en segundo no darles las cargas que les corresponden a su edad. sí, porque siempre viene la justificación. Okay. Cuando está la justificación y el señalamiento de que la persona siempre va a decir, no, fue culpa tuya, pero acuérdate que yo me esmeré por ti, me di por ti, mira cómo tú me pagas. Claro. Tenemos entonces que hay unas consecuencias tácitas, prácticas, evidentes y cuantificables. Oh, seguro. Uno de los problemas de los gobiernos es que cuando se le quita la autoridad a la familia y no se le da responsabilidades, se le quita. Y entonces tienes una familia disfuncional, como bien dijo usted ahorita. O sea, no vamos a tener una sociedad pujante. A ver, Milton, me gusta eso que acabas de decir. Estás diciéndome tú que en una relación conyugal donde hay codependencia, un gobierno puede llegar a también en esa relación que tiene gobierno y comunidad a la que dirige una codependencia. Oh, seguro. El gobierno que está... Bueno, vamos con el ejemplo de Puerto Rico. Dejamos la pausa y regresamos para que hablemos de eso cuando vengamos. No sea parte de nuestra sintonía, ya regresamos con más de Perspectiva. Un pueblo informado, es un pueblo que sabe cómo manejar los ataques de la ignorancia o las acciones terribles de la manipulación. Por eso es que la Biblia dice que sin conocimiento el pueblo perece. Por eso hoy estamos aquí hablando con Milton Pagán, próximo doctor Milton Pagán, tiene una maestría en asuntos de consejería y de condiciones de salud mental. Y estamos hablando de lo que es la codependencia y el matrimonio. Pero lo hemos llevado a los diferentes ángulos y en el segmento anterior lo dejamos hablando de que un matrimonio codependiente va a dar hijos e hijas que tienen diversas dificultades, lo cual, repetido muchas veces, tenemos una sociedad que se acostumbra a esa interrelación del dependiente y el codependiente. Entonces tenemos una sociedad, y me ibas a dar un ejemplo y yo te detuve allá, si me lo puedes traer ahora. Como bien en la premisa, pues esos hijos están creciendo bajo un hogar disfuncional. Si los primeros 7 años, dicen los estudiosos de la conducta, los niños son una esponja, o sea, absorben todo, pues van a creer que esto es normal. Entonces, cuando ese hijo crece, va a ser disfuncional si no se le ayuda profesionalmente a decir que eso no es así, lo normal es esto. Pero ese se convierte en profesional y llega a una empresa privada o llega al gobierno. Y cuando llega al gobierno va a imponer criterios que vivió en su casa y los va a adornar como finanza, mercadeo, política pública en diferentes aspectos de su vida. Y aunque usted no lo crea, es así. Ok, pero déjame detenerte. Tú me estás diciendo que la codependencia intramatrimonial podría llegar a convertirse en un modelo de política pública. Ok, estoy afirmando esto y lo voy a justificar. Okay. Voy a justificarlo cuando Michel Foucault, el creador del posmodernismo, y Joseph Derrida, plantearon el término problematización y desconstrucción. Hay que desconstruir lo que hay y volver a construir para establecer una nueva sociedad. Ellos establecen de que no hay verdad absoluta. O sea, si yo digo un absolutismo, como que el mar Caribe está en el sur de Puerto Rico y el océano Atlántico está en el norte de Puerto Rico, dicen,
Pues eso es una verdad, pues sí, hay una verdad absoluta. Ellos dicen que no, porque todo es relativo. Eso es como el relativismo de René Descartes. O sea, todo es relativo y para lo que a ti es bueno, para mí es malo, para lo que para mí es malo, para ti es bueno y viceversa. Entonces, se cogen esos pensamientos humanistas, usando el raciocinio, el modernismo, porque eso no ha desaparecido, con posmodernismo, y se implanta en el gobierno. Tenían los anuncios de que la droga es malo, porque las consecuencias del que usa la marihuana, pues los niños salen con deficiencia de aprendizaje, su IQ es bajito, pero ahora la vamos a dar, viendo medicamentos, la vamos a suministrar cuando tienen más de 500 químicos. Pues entonces, eso es para justificar lo que quiero decir ahora. Llegan al gobierno con una distorsión familiar, un hogar disfuncional, y van a establecer criterios adornados por la ciencia, por el racionamiento del humanismo, y a veces, entonces, el gobierno tiene que ser el padre, es benefactor, es el que provee todo. O la madre. O la madre. El padre o la madre codependiente. Pero en una sociedad machista, pues aquí le diremos que es el padre, que es el suplidor, porque se conoce por la cultura. Pero hoy en día, ¿verdad? Es igual para todos. Entonces, aplica donde impone. Hay encuestas, se hacen, se busca la opinión, pero no. Yo voy a imponer el criterio porque ese es mi plan. Pero a mí no me impresionan las masas, a mí me vale. Exacto. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que en un matrimonio donde no se ha tratado la codependencia, donde se implanta y se establece, la cronicidad puede pasar no solamente en la relación de estos dos, sino que se puede repetir a llegar al punto de convertirse en un mal de salud pública. Sí, porque hay un mal concepto, doctor Aquiles, eso de que mi vida privada es mi vida privada, todo lo que es tu vida privada tú lo manifiestas socialmente. No, y que la vida de otro siempre me va a interesar a mí, porque si aquel es un consumista, un consumidor de alcohol y va conduciendo y comete un accidente de tránsito y yo estoy involucrado, ya intervino en mi vida o en la de otro más. Lo que pasó ayer, ¿qué sucede? Una persona con 18.8 de alcohol en la sangre, alguien que estaba disfrutando en bicicleta, hubo una muerte por una irresponsabilidad. Se legalizó algo, se le pusieron leyes punitivas, pero la gente no escarmienta y usted y nosotros que no bebemos, que no tomamos, somos víctimas de personas que irresponsablemente beben. Pero más allá, cuando vamos ya estos son aspectos, ¿verdad?, de salud, pero también tenemos aspectos económicos, porque usted me mencionaba en el negro, cuando estábamos en la parte de la pausa, decía, pero claro, si hay un grupo, un gobierno que es manipulador, que es codependiente y piensa que él es el que le puede resolver todo a todo el mundo, genera entonces una sociedad de dependientes que al fin de cuentas no es una sociedad productiva. Vamos a traerlo con números, no estamos hablando por hablar, vamos a justificarlo. El 61% de la sociedad puertorriqueña es dependiente de ayudas federales y económicas. Solo un 39% está trabajando y sostiene la economía de este país. Esos números los dieron no hace mucho, que pueden ser constatables. Tú mismo me decías que en tu experiencia profesional, cuando has ido y has visto hogares donde el uso y el mal uso de esas supuestas ayudas, que más bien son dependencias, porque estos individuos se convirtieron en dependientes, no hacen nada por salir de esa situación. Seguro, se levantan a las 12 del día, tienen renta negativa, tienen subsidio de agua, de luz, 300 minutos al mes de teléfono, el plan WIC, cupones, un sinnúmero de cosas. Entonces depende. Y no estamos diciendo que todo, y no estamos diciendo que no lo necesiten algunos, y que es una cuestión lógica. Hay sus criterios y sus méritos para los que lo necesiten. Abuelitos que cogen poco seguro social, pues vamos a complementarlo. Personas que sufrieron un accidente, personas X o Y, relación, estas personas que tuvieron un hijo que nació con discapacidad de enfermo y todo, que no pudieron trabajar y ya están solos, pues necesite seguro. O sea, que eso está justificado. Que ese planteamiento que se ha hecho de que estos dependientes, los gobiernos podrían utilizarlos de alguna manera como mano de obra, no calificada o calificada según el caso de cada uno, o entrenándolos pudieran convertirlo en productivo y que eso generaría un beneficio social. Un ejemplo, el café de Puerto Rico se pierde cuando uno de los mejores cafés del mundo.
¿Por qué esas personas que reciben ayuda, los alcaldes no prestan sus guaguas escolares y le dicen a las 6 de la mañana en la plaza pública vamos a recoger café en los pueblos productores de café? Y se te va a pagar por eso también. Y a las 2 de la tarde vuelve lo de viernes y te vamos a dar desayuno y almuerzo. Y están aportando a la economía del país porque es una economía saludable. Y cuando un profesor, a quien respeto mucho y le debo mucho de mi conocimiento, siempre me dijo, cuando vayas a dar consejería, tiene que haber salud mental y salud espiritual. Cuando vamos a componer gobierno, o hacer gobierno, como dicen, hacer gobierno, debe haber también esa salud mental. Y la salud mental tiene que ver si hubo un trauma en nuestra crianza. Por eso que yo creo en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas y la consejería a toda persona que ocupa un puesto de gobierno, sea electivo o un tecnócrata como los secretarios. ¿Para qué? Porque saludablemente puedan tomar decisiones y no afecten con leyes injustas a personas, a sociedades que unas van a ser dependientes y el gobierno va a ser condependiente porque impone, y otras sociedades, el 39%, vamos a ser esclavos de ellos. Ok, dicho todo esto, tengo un matrimonio donde hay uno de los dos que es un codependiente. Y esta situación se está dando. Este es un caso hipotético. Yo no soy un dependiente, yo quiero ser un interdependiente y tengo mi cónyuge es codependiente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué prácticas deben hacerse en este caso? Una de las reglas básicas en la consejería es hacerle saber a la persona que él mismo se dé cuenta de que tiene un problema de codependencia. Algo básico, oye, yo quiero que tú hagas esto. Ah, me estás imponiendo. Y yo le preguntaría, y cuando tú me dices que yo soy el que voy a tomar la decisión por ti, ¿no me estarías imponiendo o cómo tú lo evalúas? Porque mayormente en la consejería se da uno que haga que la persona reaccione y se dé cuenta cuál es su error. Pero ahí hay un problema serio porque entonces la mayoría de las personas no tienen la capacidad de diálogo, de hablar en ese tono y con esa tranquilidad sin terminar peleando. La gente no sabe analizar los asuntos. No, parto de la premisa, como lo presentaste, de que una de las parejas está saludable mentalmente. Sí, y yo el otro y lo sigo partiendo de la misma premisa. Sí. Pero entonces aquí estamos hablando de que necesitan de alguna forma la ayuda donde un intermediario pueda servirle, un profesional, alguien que los pueda ayudar. Casi siempre se niegan a recibir ayuda. Y a veces hay que dejárselo saber cuando decimos que el adicto tocó fondo, cuando tocan fondo y se ven que tienen que clamar, mirar hacia el cielo, vaya, hasta donde he caído. Y cuando la persona se ve que que la otra persona lo deja, se separa o le está señalando, porque es que el culpable nunca va a decir que el culpable o el responsable, son pocos. Yo siempre he creído, y de conocimiento de psicología, hay personas que sí reconocen su error y buscan ayuda, pero son los pocos. Mayormente tiene que venir un tercero que pueda señalarle su condición, que pueden romper. Por lo menos tenemos este programa y podemos nosotros hablarle a nuestra audiencia, porque pueden haber en este momento codependientes, damas y caballeros que nos estén viendo. Si la persona, es característica de esa persona, obsesivamente le interesa resolver el problema de la otra persona. Perdóname, ve llevándolo, no pierdas el hilo allí, pero obsesivamente, a veces hay que tomar con pinzas este término, porque puede ser que usted no considere que es obsesivo el intervenir en la vida de su esposo o esposa constantemente tomando decisiones por él o por ella, pero cuando hablamos de obsesivamente es que usted no está pidiendo permiso, no está trabajando equitativamente. Exacto, lo está imponiendo, quiere controlarla, eso déjamelo a mí, yo me encargo de esto. Y si no dejo que él o ella intervenga y le digo, no, pero yo lo puedo solucionar, lo siente como un agravio. Oh, seguro, lo siente ofensivo. Pero la persona tiene que reaccionar y dice, no, tú no me puedes controlar. Yo soy parte de este equipo y como equipo y con vos yo tengo que aportar porque no puede ser unilateral, tiene que ser bilateral. Doy un ejemplo práctico, me gusta darle gráficas a la gente. Tengo casi 38 años casado con mi esposa. Ella conoce mis gustos y conoce qué ropa me gusta y a ella, como le gusta más comprar que a mí, ella va y compra y yo uso lo que ella me pone, pero si en alguna ocasión algo no me gusta, ella no debería sentirse ofendida porque yo fui y compré otra cosa. Oh, seguro, exacto. Si
A mí, ya que trajiste ese ejemplo, a mí no me gusta que mi esposa me compre los maones. Los compro yo porque no me gusta el estilo, pero otras cosas ya me los compra y a mí me encantan. Y le digo, a mí me gusta esto. Y las hijas mías, pues, te voy a modernizar, papi. Y hay algunas cosas que las veo bien y dice, pero eso es muy juvenil para mí. Y le digo, está lindo, está hermoso, pero a mí no me queda. Sí. Y entonces, si puedes cambiarme los otros. Y ellas lo aceptan porque dice, está inocencia, ¿para qué lo voy a tomar y dejarlo en la percha? Querida, usted que me está escuchando, quiero que sepa que a veces hay incluso cosas muy pequeñas en las que esto se manifiesta. Estilos de ropa, como mencionamos aquí, gustos en la comida, cuando usted le quiere imponer a lo que el otro va a comer o va a hacer, usted está interviniendo de manera irrespetuosa. A esto hay que entenderlo. A veces tenemos un lenguaje que puede ser agresivo, y ese es generalmente el lenguaje del codependiente. Tú no lo haces porque no me quieres. Tú lo haces porque no me haces caso a mí. Te pasó eso porque no estás de acuerdo conmigo. O sea, ese tipo de lenguaje agresivo puede generar unas situaciones. Así que entonces hablamos de que si una persona está actuando de esa manera, tiene que analizarse y buscar ayuda. Es uno de los factores. Porque es uno de los factores porque una cosa es que sea una persona controladora y manipuladora, que eso también es otro problema psicológico. Emocional, y otra cosa sí que sea codependiente, porque tiene que darse por lo menos de 6-5 características. Y en eso que está entre la manipulación, el siempre decir que déjame eso a mí, yo resuelvo, esa obsesividad por resolver el problema, pero también él se descuida. La persona se descuida en lo físico, en la salud. Es importante. Sí, y en sus responsabilidades, porque el manipulador no se descuida a veces en sus responsabilidades. Vamos a la pausa que corresponde en este tiempo. Ya cuando regresemos a la última pausa del programa de hoy, vamos a estar evaluando los otros que nos quedan y despidiéndolos. Pero de verdad, Milton, el tema es sumamente interesante y digno de que nuestro público le preste mucha atención. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Perspectiva. Bien, de regreso a este cuarto y último segmento de su programa Perspectiva. Perspectiva intenta darle información válida, profesional, seria, responsable, para que usted tenga el argumento necesario para enfrentar tanto la ignorancia como la manipulación. Además de eso, el hecho de la prepotencia de quienes quieren imponernos su criterio basándose en que no sabemos. Así que Perspectiva viene a suplir esa información con una información saludable que usted pueda utilizar para beneficio suyo y de su familia. Quien le habla, su hermano y amigo Aquiles Fuenmayor, tiene el gratísimo honor de siempre traer invitados como Milton Pagán, que hoy hemos estado trabajando con el tema de la codependencia y el matrimonio. Milton, me hablabas en la última parte del segmento de las características y hablábamos entonces de lo que implica el hecho de estar interviniendo en la vida de los demás y descuidando la propia vida. Serían los dos primeros. Sí, el codependiente siempre va a intervenir en la vida de una persona o de grupos y se va a descuidar. Y pues y ahí es que vemos que hay un trastorno psicológico, un apego tóxico, como dije al principio, y se da unas características también de manipulación y de autoridad, pero no podemos confundir autoridad y manipulación en personas machistas o hasta feministas hoy en día, pero tiene que haber de por lo menos de 6-5 características, y esas son el obsesivo, tóxico, de ayudar a los demás y descuidar su vida personal y sus responsabilidades. Entonces, otra de las cosas que el dependiente permite que esos patrones de conducta se hagan realidad, entonces ya ese dependiente se vuelve también una persona que yo sin él no puedo vivir, yo sin ella no puedo vivir. Yo diría que el codependiente entonces se convierte en un profesional del sufrimiento, porque permite los abusos del dependiente, los permite en pro de su objetivo, que es ser la resolución de los problemas del otro. Sí, la literatura dice eso, que esa persona con dependiente también le gusta el sufrimiento. Le gusta el sufrimiento, y cuando no se le gratifica por el bien que hizo, cae en frustración. Y presta atención, no es que le guste porque es masoquista, que es una cosa distinta. No, seguro. Porque es que no es que disfruta el sufrimiento de forma consciente, es de forma inconsciente que lo tolera.
porque Exacto. lo sacrifica en pro de la búsqueda de los beneficios de otros. Sí, casi la literatura dice, si leemos a Gottman, a Wright y Wright, Sullivan, Birklich, cada uno de ellos está diciendo que el codependiente es una persona que está afectada emocionalmente y permite en su vida situaciones por capítulos en su vida de su niñez, adolescencia, juventud, que nunca los trabajó y se quedaron abiertos y lo está afectando. O sea, que tú me dirías a mí que un matrimonio donde, hipotéticamente como el que presentamos, el que se sienta más saludable y esté observando lo que el otro, no convierta esto en un problema, sino que busque una búsqueda de solución, buscando ayuda. Bueno, hay unos tips, como decimos, ¿verdad? Pero en español sería, hay unas señales y hay unas antenitas que hay que parar para ver cuando se está manifestando. Cuando no me permite a mí ser parte del diálogo, de la discusión o de la toma de decisiones. Cuando la persona se está imponiendo todo el momento. Cuando si hace un bien y yo en un momento por un descuido o algo inconscientemente no lo gratifico, vamos a ver que entra en una frustración y en una crisis emocional. Donde la felicidad del matrimonio depende de que el otro me permita a mí manipularle o manejar sus asuntos. Exacto, digo, desde la persona. ¿Sí? En el caso del codependiente, su felicidad estriba en eso, que el dependiente me permita hacer, o inclusive, aquí en este caso no soy dependiente, en esta persona saludable, si no le permite que el codependiente se manifieste, crea frustración en el codependiente. Claro, claro. Sí, pero la persona saludable tiene que empezar a señalar y empezar a Ahora, es posible que un darse cuenta. Es posible que un codependiente haya caído en el asunto y esté casado con un dependiente y esta persona pueda darse cuenta. Algo está mal en mí, ¿por qué siempre permito esto? Entonces también ese puede buscar ayuda. Sí, necesitan los dos. O sea, no se complementan, como a veces queremos entender. Bueno, si codependiente y dependiente se van a complementar. Negativamente, ¿no? No. Hay una relación disfuncional. Sí, bueno, exacto, en la disfuncionalidad y lo tóxico, pues ahí pero en lo que encontramos como saludable y normal no se complementan. Claro que no. Ambos necesitan ayuda, necesitan un profesional. Y ahí haría falta una tercera persona. ¿Es posible que un pastor identifique esto? Sí. Porque es un asesor espiritual, ve esa relación de cerca y se puede dar cuenta que está ahí. Yo estaba reflexionando, Dios es tremendo, gloria a Dios por eso. Y estaba buscando la definición de ser pastor y usted lo trae ahora. La Biblia dice que el pastor viene a la palabra de pastorear, de buscar la mejor agua, los mejores pastos, el mejor cuido, la herida con aceite, con vino, el aceite para que no se infecte, el vino para que cicatrice. Alguna vez voy a tratar de traer ese tema porque ya no podemos más, Milton. Gracias por haberme acompañado hoy, por estar con nosotros y con nuestra audiencia trayendo tu conocimiento para exponerlo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga, ha sido un placer. ¿Dónde conseguimos a Milton Pagán? A Milton Pagán lo consiguen en el 787-382-0044 y en el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atoteas, Bayamón, que pastorea el reverendo Elías Torres. Será un placer para nosotros encontrarnos la próxima semana cuando una vez más ustedes y nosotros estaremos aquí en Perspectiva. Dios les bendiga.